Amén. Bueno, eh, refiriéndonos a la homilética, muy bien. El término homilética yo lo he asociado con un verbo y es exponer. ¿Por qué exponer? Porque la homilética se trata de exponer la palabra de Dios. Eso es lo que se asocia al verbo. Pero antes de llegar a ese punto, a mí me gustaría ver un poco, investigar un poco y hacer énfasis en un concepto más antiguo que sería de dónde proviene este término. Aquí podemos observar que el término homilía procede del latín homilia, que a su vez derivado de un vocablo griego. Y bueno, pues según la Real Academia Española, pues nos dice que esto se refiere al discurso o al razonamiento que se desarrolla para exponer o transmitir cuestiones religiosas. En nuestro caso, de transmitir la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros predicamos la palabra de Dios. Y bueno, en un concepto hablando ya más general, se dice que la homilética es ¿qué? Es el arte y ciencia para predicar, para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar, aquí vamos a ver cómo organizar, cómo preparar el bosquejo y predicar efectivamente, pues de una manera que sea entendible para los quienes nos están escuchando. Y más sencillo, podemos decir que la homilética es el arte de preparar y presentar un sermón. Amén. Entonces esa es la homilética, que es el arte de preparar y presentar un sermón. Bueno, tal vez algunos se pregunta qué es un sermón. El sermón pues se denomina al género de la oratoria y que consiste en un discurso de un tema religioso. Y pues esto de aquí es dicho por un predicador que se dirige a la iglesia, en nuestro caso. Amén. Entonces, por ese punto tenemos la homilética, que en pocas palabras es el arte de qué? De preparar y presentar un sermón. Amén. Bueno, y basándonos también en ejemplos, en la Biblia pues hemos visto muchos personajes que se destacan. En este caso pues hay hombres que se destacaron como fueron Moisés, Aarón, Josué, etcétera, muchos hombres más, sobresaliendo como mejores exponentes de este arte en el Antiguo Testamento. Sabemos que ellos también por medio de la dirección de Dios, por medio de Moisés, sabemos que Moisés se dirigía a un pueblo, ¿verdad? Decía lo que tenían que hacer, a quién tenían que adorar. Entonces esa era una forma de una comunicación contra un pueblo, perdón. Y bueno, también tenemos en el Nuevo Testamento. Aquí es donde hacemos un poco más de énfasis. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya comenzamos a ver algo más diferente, ¿verdad? Aquí ya vemos cómo los apóstoles ya presentan sus sermones ya con más elocuencia, ¿verdad? Con más lucidez. Uno de ellos, pues, por su buena elocuencia, por su bastante desarrollo, gracias al Espíritu Santo. Y pues aquí podemos ver que Pablo supo llegar, se dice que Pablo supo llegar hasta lo más profundo de la mente de sus oyentes, a tal grado que el rey Herodes Agripa, uno de los tiranos de la época, exclama: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, aquí podemos ver el poder de la palabra, ¿verdad? Aquí podemos ver ese gran potencial que tenía Pablo, que para que le diga esto, pues el rey, es porque Pablo era uno de los más fuertes, se podría decir, en ese entonces. Eso lo podemos hallar allá en el libro de Hechos 26, capítulo 28. Y bueno,
vamos a abrir también las Sagradas Escrituras allá en el libro de Segunda de Corintios 2:14. En Segunda de Corintios 2:14. La palabra de Dios dice que por el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como es un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es un versículo que vamos a analizarlo ya también más adelante. Y bueno, vamos también a ver un poco de lo que es la oratoria, que bueno, que la homilética y la oratoria son dos términos de funciones, simplemente que la homilética va dirigido para un grupo religioso. En este caso, nosotros, es a la homilética que tiene contenido evangelístico, contenido teológico, que bueno, en infinidad de sermones en los cuales se divide esta. Vamos a ver la oratoria. ¿Qué dice que es la oratoria? La oratoria, ¿cuál es la finalidad? Es de transmitir un mensaje, ¿verdad? Un mensaje sin miedos, sin desconfianza, pero con desenvoltura. La oratoria se dice que está relacionada con la elocuencia, de poder convencer con nuestras palabras o conmover quién o quienes nos oyen. Se dice que un orador es aquella persona que habla ante un público, y para ello se sirve del recurso de la oratoria. Aquí vemos que la cual está definida por el arte de hablar con elocuencia. Entonces, en pocas palabras, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Eso váyalo anotando allí para posibles preguntas más adelante. En los cuestionarios tal vez pueda que estén estas preguntas. Y bueno, pues aquí sabemos que la oratoria es una manera correcta de preparar un discurso. Miedos, ya como lo había dicho, cero desconfianzas, cero nervios. Y bueno, sabemos que esto es pero muy difícil para muchos, me incluyo. La primera vez que nos tocó dirigir, qué sé yo, un coro, nos tocó dirigir un himno, infinidad de participaciones, pues que a nosotros la primera vez nos pone muy nervioso, y más aún cuando se trata del tema de predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? De predicar la palabra de Dios. Es como que a mí la primera vez que me dijeron, bueno, hermano Josué, usted tiene que predicar el mensaje para el día sábado, tal, tal, tal. Yo me quedé frío, la verdad. Me quedé frío porque es algo nuevo para nosotros, es algo nuevo cuando es la primera vez, y bueno, gracias a Dios me fui preparando. Y bueno, avanzar. Vamos a ver. Sabemos que en este tema de la oratoria, cuando tratamos o cuando se trata de hablar en público, hay, como se le había dicho, hay muchas barreras que nos impiden desenvolvernos de una manera correcta. Y existen obstáculos que se interponen cuando nosotros estamos en medio de una presentación. Y aquí he traído pues uno de los dos obstáculos que se dan continuamente en la primera vez que nosotros nos dirigimos ante un público. La primera es el nerviosismo, ¿verdad? El nerviosismo, yo no sé,
Aquí a cuántos nos ha dado nervios la primera vez que fuimos a exponer la palabra de Dios. Bueno, el nerviosismo sabemos que es algo muy, muy normal, ¿no? Controlarlo no es tan fácil la primera vez, ¿cierto? Entonces, pues es como que a veces nos produce un sentimiento, nos puede pasar que tenemos pensamientos negativos e incluso un malestar físico, ¿verdad? Muchas veces a uno a mí me daba antes cuando tenía mucho nervio, me daba como fatiga, me dolía la barriga. Entonces, esas son cosas que pasa de nerviosismo. Y otra es la falta de preparación. La falta de preparación. ¿Sabe por qué? Porque cuando no se siente preparado y tiene que dar un discurso, usted póngase en ese lugar, usted le dan, qué sé yo, el tema del amor de Dios, ¿ya? Y usted, bueno, no se prepara, deja pasar el tiempo, a última hora está buscando el tema, cómo hacer, y usted no se siente como preparado por dentro, ¿no es cierto? Entonces usted va a la iglesia y bueno, expone el tema, pero con nervios, ¿verdad? Porque dentro de usted sabe que no está muy preparado, no investigó mucho, no leyó la Biblia muy bien. Entonces, aquí tenemos que ponerle mucho ojo en prepararnos bien para que no tengamos esos nervios de que bueno, ¿y qué voy a decir en medio de un discurso? Porque cuando están predicando la palabra de Dios, los que empezamos, hay como unos silencios, ¿verdad? Sabemos, y nosotros comenzamos a decir, y el amor de Dios es tan grande, y nos quedamos en una pausa. Entonces, esas pausas también nosotros debemos corregirlas con algunos tips que vamos a ver más adelante. Y otro de los problemas es los problemas de dicción. Dicción. Bueno, aquí podemos ver que la dicción se refiere a la forma en que pronunciamos los sonidos de sílabas, letras y palabras. Este es un factor, es fundamental para la buena oratoria, porque aquí sabemos que se juega mucho con la lengua, ¿verdad? Se juega mucho con la lengua y muchas veces hasta la lengua se nos traba, ¿verdad? Se nos traba la lengua que suceden o a veces no nos fijamos en los acentos o a veces en las comas, no respetamos y nos vamos de largo cuando eso no puede ser un mensaje claro, porque cuando nosotros presentamos un mensaje, ese mensaje debe ser claro, directo, preciso y conciso. Y si nosotros comenzamos a irnos de largo en caso de que no respetemos las comas, no se va a entender, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerle mucho cuidado en la gramática también a este tema. Y pues esto sabemos que puede dificultar la comprensión al público, porque muchas veces no respetamos los signos de interrogación o los signos de exclamación. Entonces, el público, en primer lugar, no va a entender lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y que estos obstáculos que interponen en nuestra presentación, en nuestro sermón, en nuestra conferencia, debemos eliminarlos poco a poco. Esto se elimina con el paso del tiempo, claro que sí, porque yo sufría mucho de nerviosismo, eso era lo peor para mí, pero con el paso del tiempo, con la ayuda, y pues gracias a Dios por esto. Yo sé que muchos también estarán luchando con esto, pero yo sé que en el nombre de Jesús, pues vamos a superar todo esto nerviosismo y problemas de dicción. Para transmitir un mensaje claro y preciso, se necesita saber estos elementos, los elementos de la comunicación, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de los elementos de la comunicación?
me enseñaban en la escuelita, ¿no es cierto? Muchos ya empezarán a recordar. Y vamos a ver el primero, que es el emisor. El emisor. ¿Qué será el emisor? El que emite o el que envía el mensaje, ¿no es cierto? El mensaje es el que contiene la información que el emisor envía al receptor, o sea, el contenido del mensaje. Y por último tenemos el receptor, que sería el que recibe el mensaje. Bueno, ¿por qué les enseño esto? Porque vale recalcar y vale tenerlo presente por si algún hermano o hermana tenga alguna duda más adelante, vale partir desde estos puntos también, que son muy importantes porque nosotros en lo que estamos es comunicando, ¿verdad? Estamos informando. Bueno, aquí he traído un manual de que es que aquí es donde cada exposición tiene su estructura, ¿no es cierto? Tiene su cuerpo, tiene su inicio, tiene su final, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a preparar un sermón, siempre debe ser en un orden. Nosotros no podemos empezar por las conclusiones, después irnos a la introducción, después irnos a la aplicación. Esto tiene un orden para que sea entendible de una manera al público o a la iglesia en general. Bueno, pues aquí tengo una estructura que he realizado para la presentación de un sermón. El primer punto es el tema. El tema es el que vamos, ¿no es cierto? Es como una estructura de cómo va para un sermón. Entonces tenemos el tema que iría como primer punto, ¿no es cierto? En la preparación de un sermón. Aquí en el tema nosotros vamos a escoger de lo que vamos a hablar. Es el asunto de la enseñanza que nosotros vamos a desarrollar. Aquí es donde nosotros podemos elegir, bueno, el tema que nosotros vayamos a predicar a la iglesia, ya sea sobre el amor de Dios, sobre el evangelio y bueno, infinidad de temas que existen, ¿no? En ¿el texto qué es? Aquí va la lectura o la cita bíblica que nosotros vamos a desarrollar. Aquí va la cita bíblica que vaya de acuerdo al tema que nosotros vamos a predicar en esta ocasión. Y aquí tenemos la introducción. Y a mí me gustaría hacer mucho énfasis aquí en la introducción. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros damos el preámbulo. Aquí es donde nosotros comenzamos ya a desenvolvernos un poquito más. Y aquí es donde debemos nosotros tener esa confianza de parte del público. Aquí es donde nosotros debemos llamar la atención del público. Porque estos 3 primeros o 5 primeros minutos son los que van a marcar el resto del sermón. Aquí por eso debemos estructurar muy bien la introducción de cómo vamos a desarrollarla, de qué vamos a hablar en ese sermón que usted le ha puesto el título. Entonces aquí, mis hermanos, tenemos que ponerle mucho énfasis a la introducción. Usted debe aquí poner aquí ejemplos de lo que se va a hablar, pues para que sea un poco más llamativo a los hermanos que nos están escuchando. Y otro punto también que sigue son las ilustraciones. Las ilustraciones son muy importantes también. ¿Por qué? Porque hay veces en que hay amigos que no entienden cómo va o qué quiere decir lo que el hermano está predicando. O hay hermanos. Nosotros por medio de una ilustración, de acuerdo a lo que estamos hablando, vamos a lograr que eso se entienda de una manera mejor. Podría decir yo, el amor de Dios. Estoy predicando del amor de Dios, que el amor de Dios sana, que Él vino a este mundo a entregarse por nosotros.
Y yo lo puedo ilustrar como el amor de Dios, pongámoslo como una gallina y sus polluelos, ¿verdad? La gallina y sus polluelos le da abrigo, ¿verdad? Porque ese es el afecto, el amor, el cariño. Entonces, eso lo puedo relacionar con el amor que siente nuestro Dios para con la humanidad. Entonces, así van más o menos las ilustraciones, como lo dice aquí en el concepto que he traído. Se dice que es una historia o hecho con el que se pueda enseñar una verdad espiritual. Entonces tenemos que tener siempre cuidado de que tenga que ver con lo que estamos hablando. No podemos estar hablando del amor de Dios y presentar una ilustración de pecado, ¿no? Entonces tenemos que hablar de acuerdo a lo que estamos hablando. Aquí en la aplicación tenemos como el siguiente punto, que es lo que en la prédica pues nosotros ya, perdón, pues aquí dice que lo que se pone en práctica después de sacadas todas las conclusiones. Aquí pues he traído un ejemplo que está allí y dice, como Jesús, nosotros deberíamos estar alerta a los jóvenes creyentes de entre nosotros que tienen algo que contribuir al ministerio de la Iglesia de Cristo. Entonces aquí nosotros comenzamos a aplicar lo que está escrito en la Biblia con lo que está pasando en la actualidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, y los discípulos se encargaban de predicar el Evangelio, se encargaban de anunciar el Evangelio. Y yo puedo decir, y bueno, puedo aplicar a la vida real, nosotros los jóvenes de la Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesús debemos ser como los discípulos, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos aplicando tanto lo que está en la Biblia, aplicando con la vida real, la vida cotidiana, lo que está pasando. Amén. Entonces, otro punto, tenemos la conclusión. Esta parte ya es prácticamente ya la parte final del sermón, porque aquí pues ya estamos prácticamente sacando las últimas conclusiones, dando las últimas palabras que tenemos que decir. Y aquí hay que ponerle cuidado porque lo que pasa en muchas ocasiones es que decimos, vamos a concluir este mensaje, ya voy a concluir la palabra de Dios y nos demoramos 10, 15 minutos más. Eso ha pasado, ¿no es cierto? Nos hemos dado cuenta que muchas veces alguien dice, bueno, ya voy a concluir la palabra de Dios, vamos a terminar, y pasa media hora y el hermano sigue predicando. Entonces, tenemos que tener en claro cuando vamos a dar la conclusión. La conclusión no debe demorarse mucho. Digo que máximo en una conclusión unos 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que la conclusión ya es las últimas palabras, ¿verdad? Ya es prácticamente el resumen de todo lo que hemos hablado. Y como por último punto tenemos el llamamiento, ¿verdad? Ya la invitación a que los hermanos pues reflexionen de acuerdo a lo que estemos hablando, ¿no? Reflexionen, pongamos en práctica y bueno, en fin. Entonces, este ha sido un pequeño manual de una guía de cómo debemos realizar la posición de la palabra de Dios. Amén. Entonces, pues, en otras palabras, yo pongo mucha importancia en estos temas de la homilética y oratoria, porque como jóvenes nos hace falta mucho mejorar, me incluyo, nos hace falta mucho mejorar en estas partes, porque hay veces en que, como les había dicho, algunos tenemos nervios, otros tenemos incluso miedo de hablar ante un público. Hay personas que por nada del mundo se atreven a hablar ante un público. Entonces todo eso debemos ir nosotros
borrando de nosotros y comenzar a desarrollarnos nosotros mismos. Por ejemplo, bueno, hablándoles de mí, una pequeña anécdota pues que tenía yo es que cuando yo estaba comenzando en esto de la oratoria, en hablar en público, recuerdo que a los 14 años, recuerdo que en el colegio llegó una notificación que le hicieron pública para todo el colegio. Dijeron, bueno, jóvenes, se va a desarrollar un concurso de oratoria, dice, la ayuda de uno de ustedes para que represente al colegio. Y todos se miraban las caras y bueno, ya se imagina ese momento. Pero después decía, pero se va a hacer un concurso interno entre todos los paralelos del colegio para ver quién nos representa. Y entonces, bueno, yo estaba tranquilo, no decía nada, yo me iba nomás, sí, bueno, qué bueno. De los salían dos de cada paralelo. Entonces llega el momento y de pronto llega el rector y bueno, te dice, a ver, señorita licenciada, ¿quién va a representar a este paralelo? Y me llamó a mí, me llamó a mí y a otro compañero más. Y a la verdad, pues yo ese rato tenía bastante y ese momento comencé a temblar, Dios mío, no se imagina, porque yo sí era bien, bien nervioso, ¿para qué? Y bueno, y nos explicaron, bueno, se va a hacer un mini concurso entre el colegio y va a salir uno de ustedes a representarnos. Bueno, entonces yo como nunca había tenido esa experiencia o esa oportunidad de hablar ante un público, porque en ese tiempo aún no servía en la iglesia. Y bueno, hasta que pasó el tiempo, llegó el mini concurso interno que se hacía en el colegio. Yo no lo hice con la finalidad de querer representar al colegio. Y lo que pasó al final es que salí representando al colegio, sin querer queriendo. Entonces, fue como para mí, en ese momento dije, chutica, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y, y al mismo rato, pues, cogí a desarrollar, aprender a superarme en este ámbito, porque muchas veces nos quedamos allí y no queremos avanzar, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con muchos que no quieren desarrollar, no quieren salir de esa zona de conformismo. Entonces debemos superarnos, queridos jóvenes. Y bueno, llegó el momento en que nos reunieron a cada integrante de cada colegio, que se iba a realizar un concurso de oratoria. Y bueno, yo iba preparándome poco a poco, iba escribiendo. Algo muy importante también que se me olvidaba decirles es que cuando nosotros vamos a preparar un sermón, bueno, en lo personal, a mí me gusta escribir lo que voy a decir. No netamente voy a decir lo que escribí, pero o sea, es como para, no, y para yo grabarme lo que voy a decir. Entonces, cuando nosotros escribimos, es mucho más fácil nosotros presentar la exposición. Nos acordamos porque lo que escribimos ya nos grabamos un poco de lo que vamos a decir. Entonces yo comenzaba a escribir. El tema de aquella exposición era sobre la ética. Entonces comencé a investigar sobre la ética y bueno, hasta que llegó el día pues del gran concurso. Y como era mi primera vez, pues yo estaba en ese momento solo con el apoyo de la profesora que estaba allí junto a ella. Y, y yo miraba a todos los lados y comenzaba a ver los chicos, los demás participantes. Y, y wow, decía yo, ¿y ahora qué voy a decir? Y comencé con mis propias dudas. Muchas veces las dudas matan.
y comenzaba a dudar y bueno, y decía, bueno, voy a quedar en el último puesto y comenzaba a ser pesimista conmigo mismo. Eso de allí también tenemos que corregir, quitar ese pesimismo. Y bueno, hasta que nos dieron un papelito, dice el número que usted le salga, con ese número usted va a salir, el número de participante. Bueno, cogí mi papelito y me salió el participante número 7. Bueno, dije, estaba tranquilo, mientras tanto voy a ver cómo exponen el resto de compañeros. Bueno, hasta que me tocó a mí y mi primera vez pues al frente de, creo que eran unas 200 personas. Y era mi primera vez y yo nunca había tenido esa experiencia. Y solo me quedé observando al público y comencé con lo que tenía que decir. Y bueno, comencé a desarrollar, comenzaba y comenzaba, aunque sí me daba bastante nervios para que mis manos comenzaran a temblar. Y mientras me preparaba, pues yo decía, ojalá que no me pase eso, y pues me terminó pasando pues un siente. Pero al final, bueno, ya llegó el final. Bueno, ya cada uno recibió su reconocimiento y bueno, no quedé, yo quedé, creo que entre los tres primeros, sí, porque había ganado un chico de otro colegio que él se expuso muy bien, la verdad, tenía bastante experiencia ya en eso. Bueno, dije yo como para hacer primera vez no está mal, dije. Y bueno, gracias a Dios también allí por quedar en esos puestos me dieron la oportunidad de seguir en un curso de oratoria. Gracias a Dios pues lo terminé y salió muy bien. Entonces pues, ¿qué es lo que les quiero decir, querida juventud, en esta tarde? Que nosotros practiquemos todo respecto a la oratoria. Practiquemos todo esto. Desde que nosotros, yo les explicaba desde la homilética hasta la oratoria, ¿no es cierto? Entonces nosotros, el objetivo de todo esto es de persuadir, de convencer de lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando a un público, ¿no es cierto? Debemos convencerlo, ya sea que se arrepientan del pecado, ya sea que acepten la palabra de Dios, que acepten la sana doctrina. Ese es el objetivo, de convencer, de persuadir. Y algo también que no debe pasarse por alto es el timbre de voz que nosotros vamos a hablar. El timbre de voz, las mímicas, bueno, en infinidad existen muchas formas de nosotros de dirigirnos a un público. Y cuando vamos nosotros, cuando ustedes vayan a, a decir alguna frase que dijo Jesús, o van a decir algún versículo que haya dicho algún personaje de la Biblia, traten de reflejar lo que él dijo, traten de reflejar la manera en que lo dijo, porque digamos que un suceso o alguna palabra, algunas palabras importantes que se marquen en la Biblia, entre comillas, que algún personaje haya repetido o haya dicho, nosotros debemos reflejarlo, ¿no? En caso de que cuando Pablo exhortaba a las almas, cuando Pablo exhortaba, nosotros debemos decirlo en ese mismo tono que Pablo lo dijo, ¿cierto? Que nosotros no podemos solo leer por leer, sino de transmitir lo que vivió el personaje, ¿sí? Debemos transmitir lo que vivió el personaje, porque eso también eso de ahí también vamos a llamar la atención del público.
porque de qué nos sirve a nosotros, es como estar leyendo, ¿no? Leyendo un libro. Bueno, digo, el término humilia procede del latín homilia y a su vez derivado de un vocablo. Me mantengo en un mismo tono de voz, ¿no es cierto? En un mismo. Entonces, nosotros, ¿qué debemos alterar para ganar la atención del público? Debemos alterar el tono de voz, debemos ir de una manera tranquila y pues con la guía del Espíritu Santo desarrollar lo demás. Pero sí les digo, queridos jóvenes, queridos hermanos, desarrollar bien la parte del sermón. Debemos desarrollar muy bien. Una vez me encontraba en un culto de preparación y un joven le tocaba el mensaje. Y bueno, como es culto de preparación, ¿no? Es para prepararnos, para corregirnos errores. Con los ejemplos primero y después no sabía cómo terminar y se daba las vueltas en lo mismo. Entonces todo eso debemos ir corrigiendo. Por eso le digo que es tan importante lo que vamos a decir, escribirlo en una hojita, escribirlo en una hojita y ya tener claro cuándo vamos a terminar y no terminar en los errores de que ya termino el mensaje y sigo 20 minutos más, no. Cuando vamos a terminar. Entonces, de acuerdo a este tema, esto ha sido lo que es de la homilética y la oratoria, que no es un tema, ¿no?, de mucha investigación de acuerdo a la Biblia, sino que más es de acuerdo a lo que nosotros vamos a dirigirnos ante un público en general. Entonces, mis queridos jóvenes, esta ha sido la clase en esta tarde. Entonces, no sé si tal vez hay algunas preguntas que hayan hecho en la clase de esta tarde. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios por este tema. Me parece a mí pues que ha estado en el tiempo correcto, ha sido muy práctico, muy útil la información que hemos recibido. Y este es el tiempo para hacer preguntas, chicos. En el caso de que nuestro hermano Josué pues eh, digamos, desconozca la respuesta, entonces podríamos acudir a ayudarles. Y está nuestro pastor por ahí. También está nuestro hermano Abiel. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. De pronto él también, con esa trayectoria también que tiene, pues nos podrá ayudar. Pero nuestro expositor va a ser el que conteste las preguntas. También él ha investigado sobre el tema. Él se ha nutrido, ha seguido un curso en la escuela Acrópolis. Es una escuela muy buena aquí en la ciudad de Santo Domingo. Para los que no la conocen, es un buen instituto de mucha reputación. Entonces, adelante. Quisiéramos que participen. Y también nuestra hermana Evelyn está por ahí. Ella también presenta sus saludos. Y no sé si de pronto, Evelyn, tengas alguna pregunta también por Amén. allí que te hayan hecho o personal. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, chicos, los alumnos del discipulado. Eh, la verdad que muy claro el tema. Sí, de hecho ya me escribieron para hacerme una pregunta. La voy a hacer conocer. Dice, si Pedro no era un gran orador, ni tenía conocimientos de homilética ni oratoria, sin embargo, cuando habló de Jesús se ganó aproximadamente 3,000 personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en predicar el día de hoy con homilética u oratoria? Adelante, Muy mi hermano Josué. bien. Bueno, sabemos que en el tiempo de antes, incluso en la Biblia nos relata que no era necesario hablar técnicamente, ¿no?, para ganar almas, sino que en ese tiempo pues se utilizaban palabras entendibles para la gente de en ese entonces, porque se da el caso de que ahora en la actualidad se habla mucho del intelecto, palabras técnicas, preparación correcta, ¿no es cierto? En el tiempo de antes no era así, entonces era la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, si buscamos una diferencia entre oratoria era, hermano, ¿no?
entre oratoria en la actualidad y por qué Pedro se ganaba almas en ese entonces. Es por el mismo hecho de que Pedro fue un hombre usado, perdón, Pablo fue un hombre usado por Dios. La Biblia mismo nos relata que fue cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él mismo se encargará de guiarnos y decir la forma o las palabras correctas para llegar allí a la gente pues que está escuchando la palabra de Dios. Y pues bueno, eso es mi hermana. Amén. Amén. Muchas gracias Josué, por la respuesta. Quisiera saber a través del chat o también podrían habilitar su micrófono, no hay problema. O levantar la mano también. Estamos aquí pendientes de los participantes. Si usted nos levanta la mano, entonces yo le puedo dar la palabra. Y puede formular su pregunta verbalmente. Amén. Dice aquí nuestro hermano Alejandro Delgado y Andrea Luna hacen un comentario. Dice, fueron personajes que sí tenían un dominio de la palabra, solo que en ese entonces no se lo categorizaba así. Amén. Muchas gracias por ese comentario. Si puedo hacer una acotación, también pienso que la oratoria, pongámoslo en esta forma, la oratoria no es totalmente necesaria, pero tampoco es inútil. Entonces no la vamos a satanizar tampoco. Entonces son herramientas que el Señor también nos permite usar. Nuestra hermana Andrea Luna me parece que tiene una pregunta. Entonces los dos está allí pidiendo la palabra. Adelante. Amén. La hermana Andrea. Dios les bendiga a todos. Amén. Mi acotación es, sí, es verdad, en los tiempos tal vez de estos personajes bíblicos no era tanto el énfasis realmente de una homilética, de una oratoria, pero eran personas que sabían el dominio de la palabra, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo pienso que es importante que los jóvenes tengamos este dominio de la palabra? Porque la gente de afuera realmente nos está viendo absolutamente todo, juzgando absolutamente todo, y con más razón deberíamos estar preparados. Mi acotación pienso que sería que algo que no mencionó el hermano Josué es que debemos ampliar el léxico. Hay palabras que la gente de afuera nos va a preguntar y no sé, tal vez a mí me ha pasado y me han preguntado qué es panteísmo, qué es animismo, qué es deísmo. Son palabras que la gente del mundo ya lo conoce. Con más razón nosotros como el léxico, siquiera unas 3 palabras por día, coger el diccionario, investigar, hacer un estudio bíblico personal. Yo pienso que esa sería mi mayor acotación. Y sobre todo, como también mencionaba el hermano Josué, con lo de los bosquejos, sí es importante tener apuntes, pero no apuntar absolutamente todo, porque nos vamos a confundir, nos vamos a enredar. Cuando veamos nuestros apuntes, saber por dónde empezamos, en dónde estamos y en dónde debemos terminar. Pautas muy simples para poder hablar hacia un público. Eso sería mi acotación, mis hermanos. Gracias. Mi hermano Kevin, si puedo acotar Amén. algo. Amén, Bueno, bien. Bienvenido, hermano. Adelante. Que el Señor les bendiga a todos. Estaba escuchándoles las preguntas y las acotaciones. Nuestra hermana que habló recientemente tiene una gran razón. Quisiera aclararles algo muy importante de acuerdo a los tiempos, ¿no? Hacen la pregunta. Los tiempos. Bueno, en el tiempo de Pedro propiamente, ellos comienzan por primera vez, los primeros creyentes, los primeros apóstoles, en comentar, hablar un evangelio totalmente extraño para la gente. Para la gente de ese tiempo sí causaba una extrañeza, era algo nuevo, era algo distinto. El hecho de que el apóstol Pedro se ganara 3,000 años 3,000 almas es por 2 razones. La primera, Jesucristo era un hombre, como hombre, de una elocuencia bastante increíble. Por eso era considerado un maestro. Pero él no es que había directamente ido a alguna academia, sino que él se había preparado. Entonces la gente decía, este hombre tiene una forma de hablar.
cualquier persona que se acercaba a Jesucristo salía aprendiendo algo distinto. Y los discípulos que pasaron mucho tiempo con él, cuando estuvieron ante el concilio, donde estaban todas las eminencias de ese pueblo, decían, wow, estos hombres que venían de los estratos bajos, resulta que hablan increíble. ¿Pero por qué? Porque dice la frase, les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, no solamente eso, sino que la influencia, la unción del Espíritu Santo era mucho más alta, muchísimo. O sea, para que sucedieran tantos milagros era porque se había dado, dice alguien, la inauguración del Evangelio. Así que pues tenía que haber un gran impacto en la sociedad. Por eso es que en ese tiempo quizás no solamente la forma de hablar no se especificaba tanto, pero la esencia del espíritu era lo que le llamaba la atención a las personas. Ustedes tal vez no sé si se han preguntado cómo es que los discípulos iban a otros países y hablaban otros idiomas, pero si ellos no habían estudiado, entonces ¿quién les daba todo? El Espíritu Santo mismo, pero de acuerdo al contexto en donde estaban. Recién estaba iniciando la iglesia. Ahora, la otra parte, estamos nosotros en la era llamada el conocimiento, la era de la tecnología, la era del siglo XXI, la era de la globalización. Han aparecido nuevos conocimientos, nuevas ciencias, porque el hombre se dedicó a investigar durante todos estos 2000 años y ya pues tenemos que entenderlas, conocerlas. ¿Por qué? Porque esas ciencias se están afirmando en el pensamiento del hombre y nosotros tenemos que relacionar la palabra de Dios con estos conocimientos para entonces, como dice Pablo, presentar defensa delante de todos. Exactamente, nosotros tenemos que tener, diría por obligación, porque la etapa de la juventud es para eso, para la formación, por obligación tendremos que tener un mejor léxico, mejores mensajes, mejor razonamiento, mejor meditación. Gran parte de esto existe en la búsqueda de la presencia de Dios. Pero el error es el que hacen muchos, que dicen, me toca predicar este sábado, entonces este sábado mismo a la mañana hago un ayuno. Y Dios no es el del último recurso por allí. Si yo voy constantemente pidiendo al Señor en oración, revelación, entendimiento, sabiduría, conocimiento, meditación, y no solamente le dejo que el Señor haga todo, sino que yo también tengo que estar leyendo, leyendo y leyendo, porque la meditación de la palabra no nace de la noche a la mañana. La gente quiere explicar mucho sin haber leído nada. Entonces tiene que leer muchas cosas o muchas veces el mismo pasaje y pedirle al Señor la revelación. Para que hable la persona. Decía un predicador muy conocido, nosotros admiramos a los predicadores de Colombia, justamente el predicador Julio Severiche decía, para ofrecer una palabra fresca, una palabra nueva, hay que estar en intimidad con Dios. Entonces, cuando tengan tiempo, búsquenlo en YouTube y verán cómo habla él. Es una forma de hablar increíble, muy atractiva, muy atrayente y unas enseñanzas muy particulares. Pero eso, en gran parte, como decía, también se debe a la intimidad y a nuestro esfuerzo en la lectura y en la dedicación al conocimiento. Que el conocimiento no es malo si se lo sabe utilizar con dominio propio. Esa es mi acotación. Amén, muchas gracias, hermano Abiel. Hay una preguntita, Evelyn, y después te damos paso. Quisiera que conteste esta pregunta a nuestro hermano Josué. Josué, mencionabas lo de los problemas de dicción. Y yo pienso que en cuanto a lo que es la oratoria, creo que es uno de los más comunes. La pregunta va, ¿cuáles son los tips o qué tips recomiendas tú para poder solucionar estos problemas de dicción? Para Josué la pregunta. Amén. Sí, bueno, al principio yo también presentaba estos problemas, me trababa mucho lo que comenzaba a hablar y lo mejor que se puede hacer en estos casos es leer bastante, porque hay palabras que incluso nosotros no conocemos y nos trabamos en esas palabras en medio de la exposición, nos sentimos incómodos, ¿no es cierto? Entonces nosotros con bastante
con bastante lectura vamos a lograr mejorar estos problemas. Y practicando también, un tip que me funciona bastante en ese entonces cuando estaba comenzando era practicando frente al espejo, hablarle al espejo. Entonces eso me ayudó muchísimo, más la lectura, y eso me ayudó a solucionar los problemas de adicción. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué. Bueno, estén atentos porque algunas de estas cosas podrían ir en las preguntas. Y vamos a tener una evaluación, una prueba. Entonces, estemos atentos. Nuestra hermana Evelyn tiene también una pregunta, me parece. Amén, hermano Kevin. Sí. Preguntan, ¿el conocimiento, oratoria homilética, es tan importante como la unción, menos importante o más importante? Bueno, hablaba con un pastor yo hace mucho tiempo y él me decía que es muy importante la unción. La unción es muy importante y va de la mano con la correcta preparación, digo yo. No dejemos, no le demos menos importancia a la preparación, porque sabemos que si nosotros tenemos la unción, ¿no es cierto? Tenemos la unción y aplicamos, así sea cosas básicas de oratoria o un bosquejo, el mensaje va a ser de grande bendición porque tenemos la unción. Ahora yo que hago predicando con bastante intelecto, con palabras técnicas y no tengo unción. Entonces no va a sentir la presencia de Dios porque estoy hablando palabras simples. Entonces eso, mi hermano. Amén. Muchas gracias por esa respuesta, hermano Josué. De pronto, alguien más, una pregunta, podría levantar la mano o intervenir directamente. Alguien más que tenga una pregunta, tal vez por allí. Pueden hacerla a través del chat o directamente encender su micrófono. O tal vez, Evelyn, tal vez te llegaron más preguntas, no lo sé. Si tienes Ya. tal vez otra pregunta, Preguntan, podemos... ¿por A qué ver. es necesario tomar pausa en la oratoria? Amén. Bueno, con el mismo hecho de no irnos de corrida, ¿no? Nosotros debemos también tomar algunas pausas, ¿no? Unas pausas no también muy pronunciadas, unas pausas de unos 2 o 3 segundos, incluso muchas veces para tomar el agüita, ¿no? En medio del mensaje, de la palabra de Dios. Entonces, como les decía, que cuando nosotros escribimos, ¿verdad? Tenemos allí escritos con todos los signos, puntos, entonces también debemos respetar estos signos y puntos. Y para hacer pausas también, ¿por qué es importante? Porque nosotros tomamos un poco de aire. Bueno, entonces, a mí de qué me sirve ir de corrido todo, los hermanos no entienden y la respiración me está faltando, entonces voy a terminar cansado. Entonces sí es importante las pausas cuando estamos en medio de un sermón. Amén. Hay Sí, una pregunta sí. también. Permítame añadir algo, Sí, si se no, puede. adelante, hermano Abel, siga, siga. No, digo que Adelante. tiene razón nuestro hermano Josué. Es importante que eh, tengan en cuenta la rapidez con la que hablan, porque si hablan todo de una, todo de corrido, eso es una, como dicen, una mezcla y no se entiende. Ahora, los conferencistas más famosos recomiendan el espacio y es algo que es bastante temido porque la gente dice, ¿y ahora? El hecho de que no diga nada, la gente va a pensar que no sé nada. Es una idea común, pero el espacio es muy importante para atraer nuevamente la atención del público. Es decir, estoy hablando y me quedo. Y entonces la gente como que para y dicen, ¿qué pasó? Dejó de hablar y vuelve la atención. Por eso también es importante los espacios. Y como decía nuestro hermano Josué, practicarlos, sí, es importantísima la práctica porque la oratoria sí es un tanto complejo. Hablar y dominar lo que yo digo o lo que yo hago con este pequeño aparato que el Señor me regaló no es sencillo. Dice la Biblia que sabio es el que sabe dominar su lengua. Entonces,
es importante, como decía él, frente al espejo. En mi caso particular, el Señor me ha permitido estar ante mucho público, ante muchas iglesias. Como dicen, no es sencillo al principio, pero yo lo que hacía era algo distinto, pero similar a lo que hacía el mundo. Se iba a dormir, yo me quedaba en la cocina y cogía la cuchara más grande que había y empezaba a hablar con las ollas. ¿Para qué hacía esto? Para practicar cómo sería, cómo me escucho yo, si doy pausas, si no me equivoco, si puedo fluir. Entonces yo me iba escuchando, iba mirando si tengo algún error, iba tratando de volver a iniciar el discurso y que esta vez fuera mejor, porque el discurso tiene que ir fluido, tiene que ir fluido. Entre menos errores mejor, y ese es uno de los objetivos que se debe llegar, porque cuando uno tiene esas muletillas, entonces la gente dice como que se queda allí y afecta el discurso. Así que es importante el espacio para volver a reorganizar las ideas, para atraer la atención del público, para descansar un momentito y volver a dar otra vez los siguientes puntos que tengo en el discurso. Eso nomás es. Bien, muchas gracias, hermano Abiel, por la acotación. Hay una pregunta en cuanto a los gestos. Bueno, sí se ha visto también casos de personas que son muy elocuentes, pero que parecen robots o no saben cuál es el manejo de las manos, el manejo corporal y también con respecto a la vista. ¿Cómo manejar el tema de la vista? Muchas personas tienen este problema también. Entonces, ¿cuál es el correcto manejo de los gestos, de las manos, del cuerpo y también de la vista? ¿A dónde tiene que ir dirigida la vista, hermano Josué? Amén. Bueno, en primer lugar, la vista tiene que ir dirigida netamente al público, ¿no? El público, porque no puedo yo estar mirando al piso como sucede, ¿no? A veces por nerviosismo. Muchas veces hay personas que miran al piso, miran arriba y se sienten muy nerviosas. Entonces, la forma correcta es mirar al público, que el público entre en confianza también contigo y manejar correctamente las manos, los gestos, porque muchas veces sucede que fruncimos demasiado en nuestro rostro. Entonces, eso es otro error que sucede muchas veces en los sermones y eso de allí hay que corregirlos. Bien, nuestra hermana Evelyn tiene una pregunta también. Correcto. Para el hermano Josué dice, en algunas ocasiones se está predicando y el Espíritu Santo empieza a derramarse y empiezan los hermanos a hablar en lenguas. ¿Es correcto que el predicador siga hablando o empiece a adorar juntamente con la iglesia, ya que es el Espíritu Santo el que toma control en ese momento? Entonces, ¿cuál debe ser la actitud correcta que el expositor debe tomar? Porque hay algunas ocasiones que se ha visto que el expositor pide que dejen de hablar y piden que hagan silencio, pero recordemos que es el Espíritu Santo quien está actuando en ese momento. Amén. Bueno, y respecto a la pregunta, pues es bastante larga, pero bueno, una vez decía también, toca a la iglesia, ¿verdad? Hay un derramamiento muy grande. Pero hay hermanos que aún están a punto, pero les hace falta más. Entonces ahí es cuando el predicador, él sigue intentando hablar, intentando llegar a las personas que aún no están sintiendo el Espíritu Santo. Entonces, una vez cuando ya el Espíritu Santo netamente cura a todos, ahí es cuando el predicador comienza también a danzar, a hablar en lenguas. Eso también depende también del Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Depende del Espíritu Santo en ese momento. Y como le decía, esto depende también del predicador, porque el predicador se da cuenta de que un grupo de jóvenes quizá no está sintiendo el Espíritu Santo, pero el otro grupo sí lo está sintiendo. Entonces de ley debe de enfocarse también para que ese grupo reciba bendiciones.
Bien, gloria a Dios. Hay una pregunta por parte de nuestra hermana Andrea. Nuestra hermana Andrea, adelante. Si desea intervenir, puede hacerlo. Amén. Sí, es para mi hermano Josué la pregunta. Hay veces en que predicadores están en el púlpito y bueno, según entiendo, tienen su unción del Espíritu Santo, pero empiezan a un punto a gritar. Y realmente cuando uno pues también siente la presencia de Dios, puede comunicarse, pero el problema es cuando, por ejemplo, uno presenta a una persona de afuera, externa. Realmente yo pienso que eso asusta a las personas cuando empiezan a gritar exageradamente. No sé si es correcto, no sé si el hermano Josué opina que está bien que predicadores hagan aquello, porque realmente ha habido casos en que a mí me da vergüenza colocar el culto y no se entiende absolutamente nada porque lo único que hacen es gritar. Amén. Bueno, como les decía, hay muchos errores, ¿no? En algunos expositores de la palabra de Dios que solo comienzan elevando su voz, siendo bien prepotentes, ¿no? Entonces, yo pienso que esto es algo que hay que corregir, porque sí he visto, mi hermana, casos en que comienzan a gritar y de repente los amigos que no conocen, bueno, se preguntan, ¿y por qué grita? Entonces, pues tenemos que, como expositores, nosotros que nos estamos formando, debemos de ir controlando todo aquello, controlar nuestro nivel de voz, los agudos, los bajos. Entonces, todo eso para que nosotros también podamos llamar la atención tanto de los hermanos como de los amigos. Entonces, ese es el punto que también debemos corregir. Gracias, mi hermano. Mi hermana Evelyn, de pronto, tenga una Amén. pregunta. Sí, dice, ¿cuál es el mejor modo para respirar ante el público? Para el hermano Josué. Amén. Bueno, es una pregunta muy fácil, ¿no? Pero importante a la vez, porque muchas veces hablamos y hasta en el micrófono se escucha lo que respiramos, ¿no? Y se sale ahí. Es un momento muy incómodo. Entonces, para eso no debemos acercar demasiado el micrófono. Muchas veces pasa que está casi besando el micrófono, entonces se escucha clarito todito lo que está respirando. Entonces, debemos también manejar el micrófono de una manera correcta para evitar todo eso. Y la respiración también sería cuando nosotros hagamos una breve pausa. En las pausas es como lo mencionaba nuestro hermano Abiel, en las pausas o en los espacios que hacemos, tomar un poco de aire. Tampoco es que vamos a de una manera que se note demasiado, ¿no? Entonces, en unas pequeñas pausas, tomar un poco de aire y poco a poco a lo que vamos hablando se va yéndose aire. Entonces, de nuevo, y así podemos controlar lo que es la respiración. Tu hermano Abiel me parece que también quiere hablar. Sí, no, acotando más a lo que decía nuestro hermano Josué, tiene razón. No solamente el hablar tiene su forma de práctica, su proceso, o sí, su proceso más que todo, sino también el coger el micrófono es otro ámbito y que todos tienen que practicarlo, todos. Incluso el que tal vez dice, no, bueno, parece que sí se me escucha, no, tiene que ver bien. Lo que se utiliza, puede utilizar un lápiz, un esfero y poner el micrófono cerca de la boca, ni muy cerca ni muy lejos, por lo menos a esta distancia, ¿no? Entonces yo voy practicando y voy hablando a ver si, de ahí me voy sintiendo la respiración, a ver si se fluye sobre el dedo, entonces ahí voy, ¿no? Y bueno, ni muy arriba, ni muy así, ni muy así, ni muy así, ¿no? Porque hay algunos que tienen el micrófono así. Y también es otro error porque yo recuerdo que incluso en ministros que estaban predicando era el micrófono por acá abajo y decía, no se escucha nada.
Entonces, tanto el extremo es bastante perjudicial. Hay que tener bastante cuidado porque se está presentando un discurso bastante importante, es la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que saber utilizar un micrófono y saber en qué medida utilizarlo. Si está bajo, bueno, me acerco un poco, pero tampoco al extremo, ¿no? Y hay que tener cuidado cuando algunos se utilizan el micrófono y se ponen en la boca y llega el otro hermano y utiliza el micrófono, no. Entonces, hay que tener cuidado y tratar de enseñar un poco, ¿no? No está mal. La educación en esto es importantísimo y utilizar bien el micrófono, practicarlo y eso es todo nada más. Amén. Vamos con una última pregunta y después resolveremos dudas sobre la plataforma. Hay inscritos nuevos y no sé si alguien tenga dudas sobre dónde se cuelgan la retroalimentación, las dudas, los comentarios. Entonces me parece que va a haber preguntas con respecto a eso. Pero vamos con la última pregunta sobre el tema. Hermano Josué, hay personas que son muy estáticas a la hora de exponer. Es decir, se quedan en un solo lugar y hay personas que en cambio manejan todo el escenario, se van de una esquina a la otra, para atrás, para adelante, se bajan, se suben. Entonces, ¿cuál es el manejo apropiado del manejo del escenario en cuanto al movimiento? ¿Qué tanto se debe mover el expositor para no causar de pronto una incomodidad o disconformidad en cuanto al público? Para nuestro hermano Josué la pregunta. Amén. Bueno, claro que sí. He visto muchos pastores, ¿no? Que tienen también su forma de predicar, ¿no? Pero hay que hacerlo de una manera controlada. Claro, está bien caminar en el altar de un lado a otro, pero no de una manera muy seguida. Tenemos que ir controladamente, ¿no? Cada cierto tiempo. Y en cambio, porque si estamos muy estáticos, entonces el público, ¿qué es lo que hace? Solo estar observando ahí y va a estar viendo otra cosa. Entonces, si usted se comienza a mover a un lado, entonces ellos van a llamar, va a llamar la atención a ellos por medio de la vista. Y si se mueve al otro, bien, pero no pueden estar ellos así, mirando así. Entonces, sí hay que hacerlo de una manera muy, muy controlada. Esto caminando en el altar. Claro, también se dan los casos de que pocos casos se ha visto que pastores bajan del altar y les gusta interactuar, ¿no? Con los hermanos oyentes de la palabra de Dios. Esto también depende del hermano predicador y de acuerdo a la temática que se esté tratando, porque hay temas que son de bastante sociabilidad, entonces el pastor o el expositor desea con ellos. Entonces, sí está bien de esa manera, pero ya les lo dije, de una manera controlada. Amén, excelente respuesta. Depende del contexto, en otras palabras, ¿verdad? Y quisiera, esta sí va a ser la última, nuestra hermana Jessica. Con esta sí cerramos y pasamos a las dudas sobre los deberes y la plataforma de Edmodo. Adelante, hermana Jessica. Y ahí los bendiga a todos. Bueno, mi inquietud es para el hermano Abiel, ya. Quisiera que me ayude en esto, ya que tengo una gran curiosidad. Ya, verá, acerca de, bueno, a veces los tonos de voz que se dan en el altar, como ya preguntaron, pero hay una parte de la Biblia que dice, porque la palabra en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es verdad, porque a veces nosotros decimos, gloria a Dios, aleluya, nos dicen que estamos locos, pero si nos vamos en el que gritan entre ellos, entonces, pero ahí no les parece locura, ahí es algo normal, pero cuando nosotros estamos orando en la iglesia, bueno, ahí sí es locura, ¿no es cierto? En ese plano, bueno, vamos ahí, ese es el primer punto. Bueno, yo me refiero a eso, y en la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura, pero para los que se pierden, pero para los que salvan eso es a nosotros, es poder de Dios. Bueno, yo personalmente, a veces uno se siente la presencia de Dios y sí se controla, ¿no es cierto? Pero a veces uno sí siente, quién sabe, decir gloria a Dios, aleluya, es algo que viene de parte de la inspiración de Dios. Ya entonces, yo creo que
No sé, yo me baso en ese versículo y creo que hay muchos versículos más. Ya. Y por otro caso, es verdad que la gente se asusta porque cierta vez yo llevé a un médico, un doctor era, tenía unos títulos muy altos y sucede que a veces en la iglesia sí se cometen muchos errores. ¿Por qué? Bueno, hay hermanos que quién sabe si en la universidad, y en la universidad nosotros nos enseñan cómo tenemos que hablar, quién sabe, no mirar fijamente a una persona, sino que mirar sobre las cabezas. Bueno, más o menos algunos tips que nos enseñan, quién sabe enseñan en oratoria, todo esto. Pero sucedió un caso de que pasó una hermana, ¿ya? Y ni medio comienza a dirigir, comenzó y a llorar. Y me dijo, ¿y por qué llora? ¿Por qué llora? Porque, o sea, no hay razón para llorar. O sea, y era, yéndose a la lógica, era lógico, porque hablaba de un tema que ni siquiera era algo triste para, o sea, para llorar tanto. Y yo creo que en este sentido sí tenemos que controlarnos un poco, sí tenemos que controlarnos un poco, saber ingreso de uno y a llorar, o sea, llora, llora, llora y no puedo dominarme. Entonces, no sé, aquí tal vez quién sabe la oración o también depende un poquito de saber controlar los nervios, pero bueno, el hermano Abiel me va a ayudar con esto, a ver si es que estoy bien o está mal, de que si es que ingresa y ingresa de una llorando y ahogándose, y entonces, ¿qué Bueno, es una gran pregunta y muy conocida entre los apostólicos. Hemos ido como jóvenes a muchos eventos, hemos visto de todo estilo de predicadores y formas de predicar y formas de hablar. Pero yo quiero decirle algo partiendo de lo que es la presencia de el Señor Jesús cuando nos toca. Es algo obviamente maravilloso, algo sobrenatural, algo que nos inspira. Pero Dios no es un Dios de desorden. Ese es el punto clave. Dios no es un Dios de desorden. Yo tengo que ofrecer el servicio, sea de dirección o de predicaciones, para bendición y para fructificación del pueblo que está al frente mío. Mi tiempo de sentir la presencia, de llenarme de Dios, eso ya ha pasado. Ahora el Señor me da la oportunidad de hablar lo que Él me ha dado que hable. Entonces, yo no puedo a cada rato hablar y caer supuestamente en el hablar en lenguas, porque como que el hilo se pierde, no se entiende y la persona tiene que controlarse. Hay veces que no diría que fuera el Señor el que le está tocando, sino que hay que tener cuidado de caer en la costumbre, ¿no? En la costumbre. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Como usted decía, estamos allí dirigiendo el culto o predicando. Dios mismo tiene que tocarnos a nosotros o inspirarnos, y se siente en todo el cuerpo esa reacción profunda y uno se siente como que el alma está llenándose de la presencia de Dios, y obviamente no puede parar, pero eso se siente, eso es algo maravilloso, ¿no? Pero en otros casos hay hermanos que no es que están sintiendo, sino que simplemente dicen algo y como que se emocionan y entonces hacen ese, diría, espectáculo, incluso, que hay que tener cuidado. Porque a veces incluso, decía Álvaro Torres, el presidente de la EPUC, cuando una persona aplaude con todas sus fuerzas, decía él, la sangre se calienta y comienza a vibrar, comienza a moverse. ¿Por qué? Porque le está dando movimiento al cuerpo. Pero uno puede sinceramente entrar a la presencia de Dios con el corazón listo y Dios moverá. Pero es controversial, pero sí, ya que ustedes son jóvenes que están sirviéndole al Señor y otros le van a servir al Señor, tienen que ustedes tratar de que el culto sea para bendición de los oyentes, sea para bendición de los oyentes. Si ya los toca el Señor, bueno, está bien, me toca un momento, bueno, continúo, pero no puede ser que el Señor esté a cada rato y a cada rato y solo yo, y a mí me está coartando eso ya no me parece normal, porque es que
necesitamos la bendición de Dios para que la presencia de Dios se derrame, para que Dios nos hable. Y bueno, entonces hay que tener sabiduría para estos casos, saber cómo actuar. Para ello es importante lo que dice el sabio Salomón. La sabiduría es buena para dirigir, entender cómo estoy, ante qué público estoy, cómo está receptando lo que yo digo. ¿Será que lo está receptando? ¿Será que lo está escuchando? ¿Será que lo está asimilando? Si estoy cayendo en algún error, enseguida darme cuenta y cambiarlo para que el público, en este caso la iglesia, entonces me escuche, ¿no? Y ciertamente decía hace rato nuestra hermana por allí que sí, da vergüenza entrar con personas que son inconversas y hay un predicador que grita, pero hasta por el extremo. Es justamente como decía el hermano Josué, no han tenido una generación de predicadores anteriores a nosotros, anteriores a nuestra edad, tuvo una formación basada en el Espíritu Santo en su presencia. Recién ahorita se añaden conocimientos y cómo hacer las cosas, pero antes no se tenía eso. Entonces, sí hay que saber explicar también esto a las personas y si uno está dirigiendo, es importantísima la explicación. Bueno, hermanos, si usted escucha a alguna persona, yo que sé, de pronto estoy dirigiendo y ya hubo alguien que hablaba en lenguas y hay amigos, entonces yo tengo que explicar, aquí se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo que recorre como para alivianar el momento y explicar para que la gente no se asuste. Justamente porque, ¿y esto qué pasó? Y parece que algo raro está pasando, la gente se asusta, es verdad. Entonces, cuando decía lo del versículo, más se refiere a lo que es el evangelio, no propiamente, no precisamente las prácticas, sino el evangelio, lo que encierra los temas de la salvación. Usted le habla a alguien sobre el evangelio, alguien que está metido en el postmodernismo, que lo vamos a ver mucho más adelante, alguien que está metido con los pensamientos actuales y que no le interesa de la Biblia, dice, pero esto es aburrido, esto es absurdo, esto no tiene nada que ver, esto está raro. Pero por eso dice el apóstol Pablo, esto es prácticas en la forma de presentar el evangelio. Ya eso sí, también hay que tener cuidado, tener sabiduría. Sabiduría es importantísimo. La sabiduría es la capacidad de entender lo que estoy haciendo, lo que está pasando. Y es un tema que también se debe hablar para todos nuestros servicios. Y bueno, hacerlo con prudencia, con cautela, pero eso sí, una buena dosis de la presencia de Dios en nuestra vida antes de predicar. Tiene todo y quite todo lo que impida, como siempre se suele orar, y sea un culto de bendición. Entonces, la comunión, la intimidad con Dios siempre, y pues cuiden mucho la imagen de nuestra iglesia, porque para eso estamos aquí. Ya la generación anterior ya quedó. Nos dieron grandes bases, son respetados porque tienen un estilo que, wow, fueron usados por Dios en su tiempo, pero ahora ya nos toca a nosotros otra etapa en la que tenemos que crear nuevas bases, nuevos fundamentos, nuevas formas de dirigir, nuevas formas de predicar y nuevas formas de presentar el evangelio de mejor manera, adaptado a la era en la que nosotros hemos crecido, estamos creciendo y nos estamos desarrollando. Disculpen que me demore un poco, pero es que realmente esto es bastante extenso y hay que detallarlo bien porque por eso se generan muchos inconvenientes y hay muchos servidores que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo hago? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Entonces, siempre, como digo, para bendición, beneficio de los que están oyendo. Bien, muchas gracias, hermano Abiel. Quiero agradecer de manera especial, bueno, ya lo dije, de manera especial a nuestro hermano Abiel, a nuestro hermano Josué, que ha sido nuestro expositor el día de hoy. Gracias a Dios por el respaldo que nos ha dado, a todos ustedes por estar aquí presentes. En este momento vamos a resolver dudas acerca de la plataforma de Edmodo. Y quiero decirles, no quisiera que ciertas personas, no lo sé, ¿no? Dios sabe los pensamientos, pero no quisiera que nos llevemos
que bueno, que los jóvenes han estado hablando en contra de darle la libertad al espíritu y han estado hablando de que hay que estar quietos. No, no, nada de eso. Hemos dado una enseñanza y hemos tratado también de darle contexto a ciertas cosas, ¿no? No significa que por eso usted ya le va a dar vergüenza llorar, le va a dar vergüenza cantar con todo el corazón o que le va a dar vergüenza invitar a alguien a la iglesia porque el pastor grita, nada que ver, ¿verdad? Estamos aprendiendo, por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Entonces también dice la Biblia, por algo dirá, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, eso no significa, lo que estamos aprendiendo aquí, no significa que no le vamos a dar libertad al espíritu para adorar, para cantar, porque eso es lo que la ha caracterizado a nuestra iglesia, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Lo que estamos enseñando es que el grito no trae el poder de Dios, no es el grito ni el emocionalismo, no, nada, o sea, eso no es el fuerte, ¿sí? Una persona, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces cuando yo predico, cuando estoy cantando a Dios, yo sí lo hago con todo el corazón, ¿no? Y a veces sí uno se le sale un grito por ahí, pero hay que aprender y darle contexto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho el estilo de predicación del pastor Eduardo. No sé si ustedes lo han escuchado. Él predica suavito, suavito. Nuestro pastor Luis Chango incluso. Predica suave, suave, pero se siente la unción de Dios. Amén. Entonces estamos aprendiendo, por eso estamos aquí. Pero les dejo con ese pensamiento de que no piensen que porque estamos diciendo estas cosas estamos quitando el hecho de darle libertad al espíritu, de darle libertad a nuestra vida para adorar a Dios. Nada que ver, ¿verdad? Ahora, quisiera de pronto que si hay preguntas con respecto a la plataforma o a los deberes, lo hagan. En este momento, si ustedes no tienen dudas al respecto, pues la clase ya se terminó. Solamente si de pronto se quieren quedar a escuchar las respuestas a las posibles preguntas que